Las líneas ley son uno de esos misterios del mundo que combinan historia, paisaje y un toque de magia. Se trata de alineaciones curiosas que conectan distintos lugares con valor geográfico o histórico, como antiguos monumentos de piedra, colinas prominentes o incluso pasos naturales en ríos. La idea fue propuesta por primera vez en 1921 por Alfred Watkins, un apasionado arqueólogo aficionado británico. En sus libros Early British Trackways y The Old Straight Track, Watkins compartió la teoría de que estas alineaciones eran caminos antiguos, usados por nuestros antepasados para orientarse en el paisaje usando puntos visibles en línea recta. Según él, estas rutas milenarias habían sobrevivido al paso del tiempo, marcadas aún en la tierra. Pero lo que comenzó como una búsqueda por rastros de antiguos senderos fue adoptado, con el tiempo, por corrientes más espirituales y alternativas. Ya en los años 60, figuras como el escritor John Michell retomaron el concepto, pero con un enfoque muy diferente. Michell lo mezcló con ideas místicas, como el Feng Shui, sugiriendo que en el Reino Unido existía toda una red de energía invisible que conectaba lugares sagrados. Según esta visión, las líneas ley no eran solo antiguas rutas terrestres, sino canales energéticos que recorrían el planeta, y que incluso podrían servir de guía para naves extraterrestres. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Con el paso del tiempo, esta visión esotérica ganó popularidad en círculos como la Nueva Era, la ufología y el ocultismo. Así, las líneas ley pasaron a ser algo más que un tema arqueológico, se convirtieron en una especie de mapa místico que algunas personas usan para meditar, explorar lo invisible o conectarse con lo trascendental. Claro, no todos están de acuerdo. La mayoría de arqueólogos y científicos consideran que las líneas ley son una ilusión, un ejemplo de cómo nuestro cerebro puede encontrar patrones incluso donde no los hay. Argumentan que si uno traza suficientes puntos sobre un mapa, inevitablemente se formarán líneas rectas entre algunos de ellos. Aún así, el encanto de estas líneas sigue vivo. Algunas teorías modernas hablan de vortex points o puntos de energía donde se cruzarían estas líneas invisibles. Hay quien cree que estos lugares tienen propiedades especiales por causas naturales, como corrientes subterráneas, o por razones más difíciles de comprobar, como la geometría sagrada o la actividad espiritual. Hoy, trazar y explorar líneas ley se ha vuelto casi un arte en algunos círculos alternativos. No importa si uno se acerca a ellas con un mapa y una brújula o con cristales y varillas de radiestesia, lo cierto es que estas líneas, reales o no, siguen despertando la curiosidad, la imaginación y, para muchos, una conexión profunda con la Tierra. La historia de las misteriosas líneas de poder comienza, como muchas leyendas fascinantes, en las tierras antiguas de Gran Bretaña. Según el folclore druídico, la energía de la Tierra tenía un nombre propio, Wyvern. Esta energía no era algo estático, sino que se imaginaba como una serpiente viva que se deslizaba bajo el suelo, siguiendo rutas invisibles, igual que lo harían las llamadas corrientes telúricas. Para los druidas, estas líneas no eran simples casualidades geográficas, sino verdaderos caminos espirituales que envolvían el planeta, conectando lugares sagrados y cargándolos de poder. Creían que esta energía surgía de las profundidades de la Tierra, alimentada por el agua subterránea, las fracturas del terreno y hasta los movimientos del magma. Todo esto daba vida al mundo desde adentro, haciendo brotar fertilidad en la superficie. No era solo una creencia poética, para ellos, era la base espiritual de la vida misma. Algunos de los lugares más sagrados para estas antiguas culturas, como Glastonbury o la majestuosa Catedral de Seardra, construida, según se dice, sobre un bosque druídico ancestral, estarían situados en puntos donde estas energías se manifestaban con más intensidad. Se creía que esas fuerzas no solo corrían bajo la tierra, sino también por los cielos, como si toda la tierra respirara a través de una red de cauces invisibles. Y en ciertos lugares donde esas fuerzas confluían, los druidas marcaban el terreno con menhires, dólmenes y otras piedras ceremoniales. Estos sitios no eran solo marcados, sino también celebrados. Allí se realizaban rituales, danzas e invocaciones para potenciar la energía del lugar. Se decía que estaban bendecidos por la naturaleza misma y por las aguas profundas que representaban a Dana, la diosa madre, fuente de toda vida, y a la gran serpiente cósmica, la cual, en su mitología,
daba origen al huevo cósmico, una semilla sagrada repleta de energía y renovación. Los druidas se veían a sí mismos como los hijos de esta serpiente cósmica, llamada Nadred o Adar, y acudían a estos puntos de poder no solo para rendir culto, sino para absorber la fuerza física y espiritual que ofrecían. En esos espacios consagrados, los celtas honraban a la diosa tierra y a los espíritus que moraban en fuentes, lagos y ríos. Mucho tiempo después, un hombre llamado Alfred Watkins, nacido en Gales y de profesión tan poco esotérica como gerente de una cervecería, comenzó a notar algo curioso. Mientras viajaba y fotografiaba antiguos sitios por todo el Reino Unido, se dio cuenta de que muchos de ellos parecían estar alineados, formando patrones sobre el mapa. Fue así como nació la idea moderna de las líneas ley. La primera que identificó cruzaba el condado de Herefordshire, y en 1922 publicó sus hallazgos en el libro Early British Trackways, ampliando sus ideas luego en The Old Straight Track. Otros pensadores como John Muir, Souro o William Stukeley también exploraron este concepto, pero fue Watkins quien les dio un nombre y una teoría más desarrollada. Notó, incluso, que muchos de los lugares donde estas líneas terminaban o se cruzaban tenían nombres que acababan en ley, o ley, antiguos términos anglosajones para prado o tierra despejada. Watkins llegó a la conclusión de que estas líneas habían sido rutas comerciales y ceremoniales de los pueblos paganos, conectando túmulos, círculos de piedras, monolitos y hasta iglesias que, casualmente o no, se habían construido sobre antiguos lugares sagrados. Aunque las ideas de Alfred Watkins sobre las líneas ley despertaron curiosidad en muchos, no fueron recibidas con los brazos abiertos por la arqueología oficial. Para los expertos de la época, todo aquello sonaba más a fantasía que a ciencia. Sostenían que los antiguos pueblos simplemente no contaban con los conocimientos ni con los motivos suficientes para alinear sus construcciones de forma tan precisa. Según ellos, cualquier coincidencia en la disposición de estos sitios sagrados debía atribuirse al azar y no a una intención deliberada. Lo que para algunos era una mera casualidad, para otros parecía ocultar algo más profundo. Poco a poco, las líneas ley empezaron a despertar el interés de grupos con miradas muy distintas, ocultistas, místicos, esotéricos. Todos vieron en estas rutas invisibles una especie de red energética, una especie de sistema nervioso de la Tierra, por el cual alguien con el conocimiento adecuado podría canalizar y controlar fuerzas ocultas. Curiosamente, todo este giro místico no le hizo mucha gracia al propio Watkins. Él nunca quiso envolver su teoría en un velo de magia. Su intención era mostrar que los antiguos constructores eran sabios, conocían bien el terreno y quizá incluso dominaban la astronomía. Nunca pretendió hablar de energía mágica ni de rituales sobrenaturales. Pero la ola espiritual que se formó en torno a su descubrimiento fue tan grande que hasta él mismo, con cierta ironía y resignación, terminó diciendo: «Me siento como un hombre común, sacerdote astrónomo, druida, brujo, ermitaño y lector de manos, quienes más o menos estuvieron unidos a tal conocimiento antiguo y de poder, aunque degenerándose llegó a su ocaso. Y tras 2 décadas dedicadas a trazar mapas de estas rutas invisibles, en 1940 un grupo de entusiastas formó The Old Straight Track Club, el club de los antiguos senderos rectos, un punto de encuentro para compartir descubrimientos, mapas y nuevas ideas. Fue en ese momento cuando la visión de Watkins empezó a transformarse, se dejó atrás la teoría de simples caminos antiguos, y las líneas ley empezaron a ser vistas como canales de energía telúrica, rutas por las que fluían tanto la fuerza de la tierra como la del espíritu. Para ubicarlas, comenzaron a usarse herramientas como la radiestesia, el péndulo, o incluso técnicas psíquicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el interés por estas ideas se fue desvaneciendo poco a poco. Pero como ocurre con tantas corrientes esotéricas, el fuego nunca se apagó del todo. Y en 1969, ese viejo interés revivió. Para 1977, Paul Debaru fundó la Dragon Project Trust, con el objetivo de estudiar megalitos y otros supuestos puntos de poder. Pronto, otros nombres se unieron a la causa, como Ernst Harman o Nigel Pennick, del Institute of Geomantic Research en Cambridge. Claro está, no todos quedaron convencidos. Desde el mundo académico y científico, las líneas ley fueron tachadas de pseudociencia. El filósofo escéptico Roberto Carroll, por ejemplo,
señaló que nunca se ha podido comprobar científicamente la existencia de las fuerzas magnéticas o energías especiales que supuestamente fluyen por estas líneas. Otros críticos fueron aún más duros. Williamson y Bellamy llegaron a describirlas como una de las mayores pistas falsas en la historia del pensamiento popular. Su argumento era claro: en lugares como Gran Bretaña, donde hay tal densidad de sitios históricos, no es raro que una línea trazada al azar termine pasando por varios puntos arqueológicos. Era, según ellos, simple estadística, no magia ni diseño ancestral. Johnson, otro crítico notable, fue tajante: las líneas ley no existen, afirmó, señalando que sus investigaciones demostraban cómo casi cualquier línea dibujada en un mapa británico atraviesa inevitablemente varios yacimientos, simplemente porque hay muchos. Muchos han intentado comprobar si las misteriosas líneas ley realmente existen o si todo se reduce a una ilusión cartográfica alimentada por la imaginación. Uno de los estudios más curiosos y meticulosos sobre este tema fue llevado a cabo por David George Kendall, un experto en estadística que aplicó técnicas de análisis de formas para analizar los triángulos formados por las famosas piedras en pie del paisaje británico. Su objetivo era ver si estas piedras se colocaban, efectivamente, siguiendo patrones lineales intencionados. La idea era tan ingeniosa como matemática: al representar la forma de cada triángulo como un punto sobre una esfera, podía estudiarse la distribución de todas esas formas como un conjunto, también en la esfera. El resultado. Según Kendall, las líneas rectas que algunos decían ver eran simplemente parte del promedio esperado. Es decir, lo que parecía un patrón especial, no era más que una ilusión provocada por el ojo humano y la tendencia natural a encontrar significado donde quizás no lo hay. El arqueólogo Richard Atkinson, con un sentido del humor bastante afilado, reforzó esta visión escéptica con un experimento muy simple, pero contundente. Tomó las ubicaciones de varias cabinas telefónicas y demostró que también era posible trazar líneas perfectamente rectas entre ellas. Obviamente, nadie había instalado esas cabinas con un propósito místico o astronómico, y eso bastaba para mostrar lo fácil que es encontrar alineaciones en cualquier conjunto de puntos dispersos. Los defensores más románticos de la teoría de las líneas ley han continuado explorando y debatiendo. John Bruno Are, un estudioso del folclore, dejó clara su opinión en 2004. Watkins, el creador del concepto, nunca pensó en términos sobrenaturales. Para él, esas líneas eran caminos antiguos, usados con fines prácticos, como el comercio o los rituales. Caminos que, quizás, se remontaban a tiempos neolíticos. Watkins era, en palabras de Are, un hombre racional, con un amor profundo por la campiña inglesa, y seguramente se sentiría algo decepcionado al ver en que se han convertido algunas interpretaciones actuales de su idea. Pero como suele pasar con los conceptos que despiertan la imaginación, las líneas ley han echado raíces en la cultura popular, y ahí, la lógica ya no manda. Dentro del universo oscuro y mítico de los mitos de Cthulhu, se las equipara con la energía chi, y se sugiere que podrían haber surgido de tecnologías arcanas prehumanas pertenecientes a razas alienígenas como los antiguos o la raza de Shit. Todo esto, claro, dentro del inquietante mundo ideado por H.P. Lovecraft. Y no es solo literatura. En los videojuegos, las líneas ley están por todas partes. En Guild Wars 2, Heart of Souls, son fuentes de energía mágica tan intensas que pueden despertar a dragones milenarios. En Clash of Clans, explican cómo funciona la extracción de elixir en las aldeas. En Genshin Impact, una de las joyas del género gacha, se convierten en redes de energía elemental y memorias, concentradas en brotes que el jugador puede explorar para obtener poderosos recursos. También tienen su lugar en la televisión y el cine. En la serie de Librarians, los protagonistas las utilizan para teletransportarse alrededor del mundo. En la saga literaria La profecía del cuervo, juegan un papel central en el misterio. Incluso en la versión de Cazafantasmas de 2016, las líneas ley aparecen como focos de actividad paranormal que alimentan la historia con una aura mística y peligrosa. Y no podía faltar World of Warcraft, ese vasto universo de magia y aventuras. En su expansión Legión, las líneas ley atraviesan el mundo de Azeroth como grandes ríos invisibles de energía mágica. Han sido la base de poderosos hechizos, estructuras míticas como las Pozas de la Luna,
e incluso permiten la creación de portales mágicos por parte de los hechiceros más experimentados. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.